Manolo, ¿cómo se llega al mundo de los museos y cómo un catalán llega a ser director de un museo en Madrid? Cuando acabas los estudios, yo estudié en Estados Unidos, hay dos vertientes, la más académica, la educación, o el museo, la gestión o la curatorial. El problema es que no es que hablaba rápido, hablaba muy rápido, con lo cual era empezar y acabar la clase y nadie se había enterado de nada. Con lo cual, después de una desastrosa experiencia de unos pocos días, me enviaron al Museo, a la Hispanic Society, y a partir de ahí una cosa llevó a la otra. ¿Cómo se pasa de Barcelona a Madrid? La razón tiene que ver con una cosa bastante clara y bastante sencilla. El MACBA, que era donde estábamos haciendo un programa, es un museo donde la actividad que estábamos desarrollando de algún modo se identificaba mucho con un edificio, se identificaba mucho con una visión muy determinada y que de algún modo era limitante de la actividad artística, del papel político del museo. El Reina Sofía de algún modo es una institución monstruosa, en el sentido que es una institución que de algún modo se escapa al modo de entender los museos. Es muy grande, tiene muchos edificios, tiene diversos niveles de discurso, de trabajo, de hecho es una ciudad. Poder conseguir todo esto en el MACBA no era factible, al menos en aquellos momentos, en el Reina sí. El poder pensar que la ciudad puede ser, es un lugar donde, como decía, diversos espacios conviven, pero al mismo tiempo puede ser como un microcosmos de una estructura molecular mucho más abierta, era lo que nos hizo dar el cambio. Has tenido que convivir con crisis. ¿Cómo se sobrevive desde el punto de vista del museo a esas situaciones? La crisis que hay es una crisis que no solo es española, es europea y es global. Lo que ocurre es que, como en los años 30, de algún modo, España ha devenido paradigmática de una crisis que es territorial, véase Cataluña, que es institucional, véase el descrédito y la desconfianza que hay de la gente hacia las instituciones políticas, y que ciertamente es de modelo económico. Todo esto de algún modo afecta a los museos. Modelo económico, ¿cómo se financian los museos? Tenemos que seguir trabajando a un nivel espectacular, tenemos que seguir creando espectáculos vacíos para el consumo de la gente, o hay que plantear, hay que volver a lo básico, hay que volver a la educación, hay que volver a una educación que es la artística, que genera afectos. Esa es una cuestión. Segundo, la cuestión de modelo institucional, qué tipo de museo queremos, cómo coleccionamos, cómo se hacen las colecciones. Y tercero, qué estructura, cómo se inserta este museo en relación al público. También la crisis, de alguna manera, acercó más a España a otros países y la acercó más a la realidad de otros países con los que culturalmente tiene que ver, y que esto es todo lo que tú has desarrollado cuando hablas de una óptica del sur. España quería ocupar un lugar que era a la vez universal, era de los grandes artistas, y a la vez peculiar, particular, lo cual es una contradicción. Y durante los 80 y 90 se hizo un gran esfuerzo, y tal vez debido a este aislamiento de España durante años, de ser reconocido, de ser el alumno aplicado, de algún modo de ratificar, de confirmar el canon. Y no hay nada peor para un artista que es cuando quiere confirmar el canon, porque entonces deviene académico. Y en esta, digamos, en esta estructura se ha fallado, no nos hemos dado cuenta que el mundo estaba cambiando, no nos hemos dado cuenta que la estructura era distinta y que posiblemente nuestro papel estaba en otro lugar. La crisis justamente nos permite el reivindicar, el replantear esta idea del sur.
ámbito de la cultura y del arte, desde nuestros países del sur verdadero, digamos, siempre estuvimos a la espera de que España fuese un poco el eslabón entre nosotros y Europa. Y ese era un rol que España no cumplía, digamos. Lo que tú estás desarrollando en el museo, tanto desde el punto de vista de que no sea un museo tradicional, sino que sea un museo más volcado a la enseñanza, a la educación y a los otros roles que puede cumplir el arte, sumado a esta óptica del sur, creo que eso abre expectativas interesantes y da la posibilidad de que el Reina Sofía, digamos, recupere el tiempo perdido. España, digamos, abrió el mundo en una época en la cual el mundo estaba cambiando radicalmente, que es en los 80. Las opciones eran dos, o por un lado el caer más en esta visión, como digo, del espectáculo, donde el espectador evidentemente actúa, pero actúa de un modo banal, de un modo meramente transaccional, o el replantear la historia. Digamos que nosotros mismos en España hemos sufrido estas tensiones. Hemos sufrido estas tensiones porque de algún modo la cultura ha estado muy vinculada a la economía, como lo está en todos los sitios. Se ha hecho un uso utilitario de la cultura, se han hecho museos no tanto porque eran necesarios para la educación, para replantear la historia, sino para reformar barrios, para atraer turistas. Y no estoy en contra ni a favor de eso, el problema es cuando eso acaba siendo el objetivo primordial. Se han hecho museos con esa finalidad, donde parecía que lo importante era el edificio y no el proyecto. Y el resultado es que se ha construido una estructura muy cercana a una visión, ya digo, muy espectacular, muy ligada al mercado, en un país donde no hay propiamente un mercado artístico, no hay coleccionismo, y eso ha hecho que la estructura haya quebrado. Pero justamente esta quiebra, y teniendo en cuenta además que las instituciones están creadas, yo creo que nos permite resituarnos en nuestra propia historia y en un contexto más amplio. Los modelos que tenemos son modelos ligados al 19, a la acumulación de tesoros, a esta visión lineal única, con todas las variaciones que las últimas décadas permiten hacer, o el museo espectáculo, un museo donde realmente no importa qué ocurre. Y ante esta dicotomía, digamos, el reto museográfico y el reto también político-ético es buscar nuevas formas de institucionalidad que favorezcan el conocimiento en una época en la cual el conocimiento, digamos, es un elemento de intercambio más que algo que nos haga más libres, que permita el trabajo a largo plazo en una época en la cual parece que solo lo inmediato tiene valor, que permita que tenga sentido aquello que no tiene valor, aquello que no sirve para nada. El gran valor del arte hoy en día es que no sirve para nada. Entonces yo creo que ese no servir para nada, ese sentido lento, un arte que tiene que ver con la historia en una época amnésica, y yo creo que es lo que hay que reivindicar y es el gran reto que creo que tenemos los que estamos dirigiendo instituciones. ¿Cómo es esto de la red de museos del sur que quieres organizar? Desde hace ya bastante tiempo estamos pensando en esta idea de trabajar en red, de trabajar con otras instituciones. Se basa en entender que las obras de arte pertenecen a todo el mundo. No podemos entender la colección como una acumulación de tesoros, sino que tenemos de entender una colección como un elemento a partir del cual generamos saberes, conocimientos y de nuevo afectos. Y la red lo que permite es una visión coral de la historia, una visión plural, una visión donde no hay unas personas que acumulan y otras que no tienen, sino donde hay un exceso,
donde hay conocimiento que se va acumulando continuamente y por tanto es una alternativa, digamos, a este elemento de franquicias. ¿Qué visión tienes del arte sudamericano y qué idea tienes del arte en la Argentina? El arte latinoamericano para mí y para la gente con la que trabajamos es absolutamente central. Lo es porque, en primer lugar, porque es muy bueno. En segundo lugar, porque es un arte que cuestiona el canon. Y luego hay un elemento fundamental, y es que toda esta visión del norte ha tenido mucho que ver con el predominio de lo óptico, con el predominio de una estética descorporizada. En el sur es justamente lo contrario. Yo creo que hoy en día, en la época en la cual vivimos, el arte latinoamericano es fundamental para entendernos, para entender el mundo en el cual vivimos, y diría incluso más, en un momento donde parece que el mundo se abre, obviamente más allá de Europa y de Estados Unidos, hacia Asia y hacia Latinoamérica. Desde un punto de vista cultural, creo que es más relevante el arte latinoamericano en general, el sistema del arte americano, que el asiático, porque a un modo el sistema del arte americano se basa en el fracaso de una estructura, en los sucesivos fracasos de una serie de estructuras políticas, económicas, y o crisis más que fracasos, y esas crisis permiten las fisuras, permite un tipo de prácticas artísticas que se han ido escapando al canon continuamente. Eso no lo veo tan obvio desde el punto de vista asiático. Entonces, por todos estos sentidos, creo que es fundamental el arte latinoamericano en estos momentos. Creo que quizás ha llegado el momento de analizar desde España y desde Europa muchas otras variantes que están especialmente, digamos, como olvidadas del arte latinoamericano y que son más que reivindicables, digamos. Es necesario darse cuenta de que no hay una Latinoamérica, sino hay muchas Latinoaméricas, igual que hay mucho sur. Y para eso es fundamental. Otra cosa es el recuestionar la historia, es cómo escribimos la historia. Es muy importante empezar a hablar de la historia a largo plazo, la historia de los anales franceses, pero al mismo tiempo es muy importante combinar esto con los micro relatos. Este es uno de los grandes retos en estos momentos, cómo generar nuevas formas de narrar, cómo generar nuevos dispositivos en los cuales esta historia compleja, esta historia de nuestros países tenga un sentido. Todo lo que hablábamos sobre el rol de los museos se ha reflejado también en el caso concreto del Reina Sofía, desde tu dirección, en todo un nuevo replanteo de la forma de mostrar la colección. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue eso? Con anterioridad la colección estaba hecha por salas casi individuales, Picasso, Miró, Dalí, etcétera, etcétera, con lo cual había esta especie de visión patriarcal, lineal, formal. Entonces nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, que la historia, que no hay una totalidad, que partimos siempre del fragmento y que en cualquier caso un museo joven como el Reina Sofía, que nació apenas a finales de los 80, no puede tener esta ambición total a partir de esta voluntad de combinar lo macro con lo micro, de esta voluntad de relacionar la obra de arte con el documento, de esta necesidad de que el espectador no sea meramente alguien pasivo a quien se le convierte a una supuesta religión o idea del arte, sino que es un agente, es alguien activo que nos hizo el replantear los recorridos, replantear la estructura y finalmente la necesidad de romper con esta visión limitada y limitativa de la historia del arte centrada en la nación. Entonces, a partir de ahí
vimos que era importante dividir la colección en básicamente 4 momentos. El primer momento, que tiene que ver con los años 20 y sobre todo 30, es la República Española. Es un momento en el cual el papel del artista cambia, se plantea cómo ser artista en una época de conflicto. La referencia obviamente es Goya. El segundo momento tiene que ver con la modernidad, años 40-50, y ahí sí que hay el elemento obviamente español, con los Tapies, Saura, etcétera, que recogen esta, como decía antes, esta visión universal y paradójicamente muy local de lo que es la modernidad, y contrastamos esto con el cine, los cómics, las revistas de humor, que era en la época de Franco elementos de fisuras y en la modernidad latinoamericana. El tercer momento tiene que ver con todo este cambio de paradigma que se da en los 60 y 70, y luego el último momento tiene que ver con la contemporaneidad, y por tanto vamos uniendo cosas muy concretas con cosas generales, la idea del arte como construcción con la idea del arte como de la vida como construcción, la política, el documento, lo local, el microrrelato, todo esto en una gran narración. Yo diría que son más de 20.000 metros cuadrados, donde el espectador de algún modo tiene que crear sus propios recorridos, no hay una visión lineal. ¿Es español o es argentino? ¿Cómo es el nuevo rol que están teniendo las universidades, no en su trabajo intramuros, sino en lo que tienen que hacer como difusores de arte y de cultura? Yo creo que junto a los museos es absolutamente central. El conocimiento y la comunicación forman, nos guste o no, las bases de la sociedad en la cual vivimos. Hay dos opciones: el tener una postura crítica y crear espacios de reflexión, espacios que nos hagan más humanos, o simplemente entrar en una dinámica del mercado. Obviamente la nuestra es esa, y ahí es donde las universidades y los museos tienen un papel, primero porque son lugares privilegiados, lugares donde hoy por hoy todavía es posible este espacio de reflexión, de libertad, y creo que es fundamental que vayan juntos. La universidad y el museo, en este caso, deben y pueden y deben favorecer esta investigación, este tipo de conocimiento lento, que de algún modo se escapa a la razón contable. Y en un momento tan alienante como el actual, el que la universidad y el museo vayan de la mano, que sean capaces de crear esta especie de conocimiento afectivo, yo creo que es algo absolutamente fundamental y algo revolucionario. Manolo, habría muchos temas más para charlar, pero ahí tenemos también muchos proyectos en conjunto que vamos a desarrollar, así que no van a faltar oportunidades para que vuelvas a Buenos Aires y para que te volvamos a someter a interrogatorios aquí en este programa. Pues será un placer.